Hola, soy Ledis Pérez, cofundadora de Aluna y escritora apasionada, donde las madres necesitan primeramente un confort de ser vistas y comprendidas, y así le damos la bienvenida a Las Mujeres Tienen un Defecto. Este es un espacio sanador, dedicado a empatizar temas del trance de la maternidad, que comienza desde comprender toda nuestra biografía personal, invitando a otras mujeres a validar sus asuntos interiores que cruzan este momento, no teniendo el suficiente apoyo en la sociedad como una prioridad. Acompáñame en este camino mientras atravieso una conquista de crianza con sentimientos de soledad, siendo madre de 3 hijos desde los 20 años, donde comparto saberes y validaciones que asumo con compasión y amor por mí misma y en cómo benefician mi estado emocional. Junto a Luna Baby cada mes traeremos biografías fascinantes de mujeres y madres del pueblo, donde le damos voz por una salud física, anímica y espiritual. Las mujeres tienen un defecto, donde las historias agridulces de la vida se convierten en sabiduría para maternar. Hoy estamos con una invitada súper especial, Carolina Ángel, con su historia Mi útero azul. Gracias, Ledis, por invitarme a este espacio donde puedo compartir mi historia. Para mí es un honor estar acá, sostenida por Aluna Baby, una marca tan hermosa que le importan estos temas de salud mental en la maternidad, que son tan importantes. Cuéntanos, Caro, ¿quién eres tú? Yo soy Caro y estoy acá para compartir mi historia. Soy mamá de una niña de 6 años. Que ha sido mi maestra de vida. Creo que en la maternidad he hecho el máster de mi vida. Todo empieza cuando tenía 9 años, que matan a mi hermano, y en ese momento decido guardar, que yo creo que ese es mi gran defecto. Ahí empieza como ese defecto del que tú hablabas, es guardar, no expresar y no hacer mi duelo como lo debía de haber hecho. Decidí guardar mi tristeza para que mis padres no se pusieran tristes al verme a mí triste. Entonces ahí en ese momento es cuando yo decido hacer todo bien, como que conmigo todo va a estar bien, para no causarles a ellos daño. También en ese momento yo creo que ahí empiezo inconscientemente a guardar el miedo más profundo de mi alma, que es el miedo a la pérdida de un hijo, porque viví tanto dolor en ese momento que eso quedó en el inconsciente y fui creciendo, y más adelante fue cuando empecé a enfrentarme con ese miedo, en el momento en que empiezo pues a enfrentarme con el tema de la maternidad, de la búsqueda de un bebé, que me costó mucho tiempo. Estuve en una búsqueda por más o menos 7 años y digamos que desde muy chiquita siempre dije, mi mayor anhelo era ser mamá, pero también desde muy chiquita decía, ¿y qué tal que no pueda hacerlo? Como que ese era otro gran miedo, como, y donde no pueda tener hijos. Entonces luego en esta búsqueda me veo enfrentada pues como a ese gran miedo de no poder tener hijos. Ese miedo inconsciente que guardé por tantos años, que no era consciente de él, me di cuenta en todo mi trabajo y mi proceso de búsqueda, que hice muchas cosas. Al principio fueron muchas cosas médicas, a ver si mi útero estaba bien, si todo estaba bien conmigo, todo mi sistema reproductivo funcionaba o no, todo lo médicamente posible. Y es muy normal en nuestra cultura que cuando algo no se nos esté dando, lo primero que vamos a buscar de ayuda es lo físico, claro. Lo corporal, los exámenes médicos, los diagnósticos. Claro, ahí realmente yo no era consciente de que había hecho un bloqueo emocional en mi útero que no me permitía quedar embarazada. Simplemente yo recibo un diagnóstico que es, tú tienes una infertilidad inexplicable, y con eso me quedé y nunca entendí qué pasaba realmente. Hasta años después que empecé a hacer un proceso más profundo, que empecé a tener una conexión más íntima con mi útero, que fue en el momento que ya decidimos
hacer un tratamiento para poder tener Azul. Hicimos un, ¿cómo es que se dice? Tratamiento de, bueno, hicimos un tratamiento de fertilidad, y en ese tratamiento, todo ese proceso es cuando yo empiezo a tener una relación más directa con mi útero. Pero fue algo intuitivo, no fue que alguien me dijo, ojalá hubiera tenido antes como alguien que me hubiera explicado o hubiera hecho alguna sanación de las que ahora hacemos, sanación de útero, pero en ese momento fue algo más intuitivo. Entonces mi relación fue con el útero más directa, empecé a hacerle cartas a mi útero, cartas a todo mi sistema reproductivo, ovarios, el endometrio, como preparándome para recibir a esa almita que iba a llegar pronto, pues porque estábamos en todo el proceso de fertilidad. O sea que podríamos decir que para ti, en este proceso de miedos y de búsqueda, pues también entra el arte como una canalización de sanar, de conectar, en este caso con el útero, que es el órgano donde se guardó todo ese miedo y ese dolor que en algún momento se pasó. Sí, en ese momento entendí, porque como empecé a conectarme con el útero, cantaba canciones que hablaban de uterinas, que hablaban del útero, me las encontraba, nadie me dijo, oye, esta canción, no, simplemente tuve unos espacios muy íntimos donde pude conectar, empecé a escuchar canciones y empecé a entender que ahí se guardan muchas emociones, muchos miedos de años atrás, incluso de vidas atrás que traemos de ancestras. Entonces empecé a asociar, y ahí fue cuando entendí, se hizo consciente mi miedo a no quedar embarazada, y el miedo sobre todo a la pérdida. Asocié como el quedar embarazada con el miedo a perder un hijo, entonces bloqueé, y todo eso estaba acá y todo eso se quedó ahí. Entonces pero lo bonito de este proceso es que yo empiezo a tener esa relación con mi útero de una manera diferente, porque hay veces pensamos que es un órgano más, pero ese órgano más tiene mucho poder, hay mucha energía ahí, es un órgano expansivo demasiado importante en nuestro cuerpo, es el que sostiene, es el que crea, es el creador de vida, de proyectos, Entonces empecé como a tener más conciencia de todo, y yo estoy segura que eso hizo que mi proceso fuera exitoso, pues, y que Azul llegara a mi vida en el primer intento. Fue también la manera, pues, como la actitud, como lo hicimos, porque le metimos toda la más linda energía al proceso, y bueno, llegó de una manera muy amorosa, pues fue un proceso muy hermoso. Luego, después de hacer todo mi proceso de fertilidad, yo en ese momento vivíamos en México, me devuelvo a México, y ahí empiezan mis pasantías. Cuando ya estoy embarazada, que es pues como el sueño de mi vida, empiezo a vivir mis pasantías, empiezo a vivir mis pruebas. Yo cuando hacía terapias con medicina, en esos momentos era donde yo más lloraba, era como que yo sacaba toda esa tristeza que guardé por tantos años, salían en el momento que hacía medicina ancestral. En este caso fue una vez que hice ayahuasca, lloré y lloré y lloré, pero era como una liberación de tanto dolor, y en ese momento la persona con la que estábamos haciendo el trabajo me dijo, tú tienes un bloqueo en el útero y es imposible que así quedes embarazada. Imposible. Imposible. Que tampoco le deben decir a uno esas palabras de imposible, pero sí había un bloqueo, sí había un bloqueo. Entonces, pues... Por atender. Exacto. Pues digamos que en esa terapia de ayahuasca que yo hice, cuando me dicen que tengo un bloqueo en el útero, ahí empecé a entender que mi bloqueo iba más allá de que todo estaba bien médicamente, sino que había algo emocional, y empecé a entender y a ser consciente que venía de todo lo que viví con la muerte de mi hermano. Entonces, volviendo pues en el proceso, que siempre mis herramientas han sido como el arte, digamos que en este caso fue al principio de la búsqueda fue la escritura, que yo
no escribí, pues eso no ha sido como mi manera de expresarme, no en la escritura, pero ahí escribí muchísimo. Ya cuando llego a México me voy feliz, embarazada, tengo mi primera pasantía y es que al mes sangro. Entonces ahí viene como la perdí. Viene mi primer momento de enfrentar ese miedo a la pérdida, digo, la perdí. Y como estos son como momentos de oro, como que tú sabes que no llevas años buscando y no quedas fácil, esta es una oportunidad, pues hacer un proceso de fertilidad cuesta, pues es difícil, pues para la mujer es también un tema difícil. Es como que estoy perdiendo la oportunidad de la vida, entonces como que y mi momento esa ilusión que tenía, entonces me enfrento con mi primera pasantía del miedo a la pérdida y me toca, como todas las herramientas que había aprendido en la vida, me toca ahí empezarlas a aplicar, pues como a tranquilizarme, a confiar en la vida. Todas las semanas me tocaba ir a ver si estaba viva. Oír su corazón era como la felicidad más grande del mundo. Volvía la ilusión a mí, pero igual tenía que estar en una quietud, en una tranquilidad. Caro, me parece hermoso que en medio de la historia que nos cuentas, cuando decías que cada 8 días tenías que estar a donde el médico revisando su corazoncito, también era una montaña rusa, pues también era... Era un miedo. Qué miedo acercarme y que no escuche su corazoncito. Era mucho miedo, yo me acuerdo. Pero cuando lo escucho, wow, o sea, estoy feliz, agradecida, confiando, vuelvo a mi casa a reposar, a descansar. Pues también es un privilegio y también nuevamente creando conciencia, a diferencia de muchas mujeres que no tenemos estas pasantías. Yo creo que por ese aire de naturalidad, de que sí puedo, de que es normal, que doy por sentado, de que tengo un cuerpo perfecto, mi embarazo está perfecto, no tengo una enfermedad, mi hija está súper bien, el corazón lo puedo ver cada 5 meses y está bien. Exacto, es como yo creo que eso me ha enseñado a mí también a valorar la vida, pues el milagro de la vida, porque es un milagro. Tener un hijo es un milagro. Entonces para mí Azul es un milagrito y desde el primer mes que tuve esta prueba pues fue agradecer demasiado, o sea, me acostaron mucho tiempo, pero igual era acostarse, pero como sabiendo que estás cuidando a tu esta vida que gracias Dios mío que la tengo, pues como también agradeciendo porque quedé, o sea, estoy embarazada. Y también fue en ese momento que acostada pues recurría a pintar, a colorear mandalas, que eso me ayudaba mucho. Todas estas herramientas para mí han sido claves en mis procesos. Digamos que yo no soy una mujer tanto de comunicar, que eso es algo que he ido aprendiendo, porque pues lo bloqueé desde muy chiquita, no llorar, no expresar. Para mí expresarme era el arte. Encontraste tus canales, tus canalizaciones. Mi canal era el arte, siempre ha sido el arte. Y que ahí tuvo mucha cabida la escritura sagrada, que cuando creemos que coger un papel o un lápiz es simplemente escribir y no, pero realmente es conectar con algo que está pasando ahí dentro de nuestro cuerpo, en nuestras emociones, en un órgano tan sagrado como lo es el útero. Exacto. O sea, también dirigir y sanar cuando escribimos, despejamos, confiamos, y también cómo entran los mandalas. Cuéntame un poco cómo, en qué momento después de la escritura ya puedes sentir que tiene que ser un mandala. ¿Por qué un mandala? Yo creo que me conecté con mi niña interior, como con esa niña que pintaba y coloreaba todo el día. De pronto de todo lo que guardé lo sacaba. Para mí que me entregaron un libro de colorear, yo me quedaba sentada coloreando hasta que lo terminara más o menos, era como mi manera de sacar. Entonces como que volví a esa herramienta y había un libro de mandalas hermoso que me regalaron y empecé a colorear. Entonces vuelve y juega en el momento que me acuestan también a disfrutar ese momento, pues como
qué actitud le ponemos a todas las situaciones. Creo que es algo muy bonito porque eso me ayudaba a salir adelante, pues, y también la ilusión de que estaba creando vida, que por fin lo estaba haciendo. Entonces, bueno, Azul sale adelante, salimos adelante, alcanzo también a tener unos meses de disfrute de mi embarazo, de estar conectada con ella. Siempre he estado conectada con ella, pero como ya de poder caminar, poder hacer lo que quisiera, viajé. Cuando vuelvo, hubo en México uno de los terremotos más fuertes, pues, de la historia. Y yo en ese momento me estaba bañando en la ducha y tenía que ser muy cuidadosa porque ya venía, yo siempre pues, tuve un embarazo de riesgo, entonces pues había acabado de estar en una... entonces volvemos a enfrentar como otra pruebita de un terremoto donde yo salgo, yo estaba en la ducha, salgo muy cuidadosa, calmada, no soy una loca cuando en los terremotos, en los temblores, entonces salí calmada porque obviamente tenía que proteger mi bebé. Mientras todo se derrumbaba, yo caminaba, no alcancé a ponerme ropa, solo una toalla, y salí y donde todo estaba en caos, era como el apocalipsis, todo se derrumbaba, edificios se caían, yo enfocada en encontrar un lugarcito, a sentarme, a respirar y conectarme con Azul, a decir que pues todo está bien, yo así pues en toalla, en la mitad de la calle. Conectando con ella, vuelvo a donde el doctor me dijo, está bien, todo está bien, ¿cierto? Vuelvo y descanso. Yo tenía como muchos momentos de descansar. Ok, todo está bien. Siempre todo estaba bien. Ella... Conserves una calma, ¿cierto? Conectar con tu hija en ese momento es lo más importante, porque sé que el drama, sé que el miedo, más miedo, pues me pueden llevar a esa pérdida. Entonces, calma, confiar, tranquilizar, puede estar acabándose el mundo afuera, exacto, puede estar pasando el caos mundial, pero yo y mi bebé somos la conexión del presente, de la hora, más importante y más valioso, porque ese era tu sueño, y estar ahí engendrado es como, tengo que cuidarlo, o sea, debo ser la guardiana de esta semilla que no sé, que es una, no hay muchas. Exacto. Entonces es muy valiente de tu parte como también equilibrar entre esa luz y esa oscuridad. Creo que eso fue algo que me regaló muy bonito la muerte de mi hermano. Como digamos que fue un periodo donde aprendí mucho de autoconocimiento, mientras crecía viendo a mi madre los libros que leía, pues eran los libros que me gustaba leer a mí, entonces yo creo que fui recogiendo muchas herramientas para poder enfrentar todas estas pruebas que la vida tenía para mí, como para ver cómo, de qué forma las manejaba. Entonces yo creo que también esa muerte me trajo muchos regalos para yo poder llevar muchas situaciones de mi vida. Y es eso, como dentro del caos, encontrar esa calma y también ver las cosas, aceptarlas y poder llevarlas de la mejor manera, porque pues sí hay cosas muy duras y tristes, pero aprender a manejar, a sobrellevarlas. Y que siempre en un momento difícil que estamos pasando como mujeres, en el embarazo, en otra etapa de nuestra vida, volvemos a la infancia a ver qué hay, qué herramientas nos dejaron por ahí guardaditas en nuestra crianza, nuestra madre, nuestra familia, para traerlas al presente, conectar con ellas y nos sostengan en el presente. O sea que sí importa mucho también lo que tengamos almacenado de esos recuerdos de nuestra crianza, porque nos pueden salvar, se pueden volver como salvavidas, como lo escribimos en la historia literal, donde sí nos ayudan a creer y a confiar y a estabilizarnos más en un momento difícil, en la adultez, porque la maternidad se torna agridulce, sí, se torna una montaña rusa. Sí, yo agradezco también pues hacer mucho trabajo mío de autoconocimiento, porque de verdad que me ha dado todas las herramientas y volver a esas cosas de la infancia que me ayudaban, a la pintura, al arte,
eso me ha salvado realmente. Y todo eso que he leído, todo eso que he trabajado en mí, de a poquitos, en cada proceso, en cada terapia, en cada sanación, pues uno va encontrando cositas y va descubriendo y como que uniendo los puntos del por qué estoy viviendo todo esto y para qué, no por qué, para qué he vivido estas situaciones que ahora en este momento estoy entendiendo. Pues se toman su tiempo, pero uno los va uniendo y entendiendo. Azul venía con su gama de azules bien puesta, bien segura que quería llegar a tierra firme, aquí, ¿cierto? Cuéntanos cómo fue esa llegada de ella inesperada, cumplió todo su embarazo, todo su... No, Azul llegó de una forma muy inesperada, con tan solo 30 semanas. Llega de la manera que menos pensada y planeada, porque yo tenía pensado otro parto diferente, pero bueno, llegó a las 30 semanas, donde me hicieron una cesárea, y pues pesaba solamente 1 kilo, entonces tenía que ser atendida y durante 43 días estuve en el hospital. Nuevamente me enfrento como a otra prueba, a unos días donde la vida es muy vulnerable y donde me enfrento otra vez como a ese miedo de perderla. Pero también esos momentos en el hospital fueron momentos muy bonitos que con mi esposo Felipe vivimos como de una manera muy íntima y amorosa. Hicimos que también todos estos días, como lo veía la gente de afuera, eran horribles, pero como lo vivíamos nosotros con nuestra niña, pues con Azul, eran hermosos. Fueron momentos muy íntimos, muy amorosos, y sobre todo que Azul nos regalaba tanta paz cuando le íbamos a visitar, que era la que nos calmaba y nos mantenía como con esa fuerza para sobrellevar los días. Entonces Azul era como ella era como nuestra artista de una obra de teatro, porque un día estaba conectada como con una esfera así transparente, entonces le decíamos que era un astronauta, al otro día tenía una Me encanta. tubo conectado, entonces le decíamos que era la buza más increíble, y también en ese momento empezamos a usar herramientas de visualización, donde yo le contaba cómo era el mundo afuera, lo que le esperaba en su casa, cómo era su cuarto, cómo era la naturaleza. Pipe le ponía una música hermosa y le poníamos todos los días canciones, y eran como unos momentos divinos de nosotros tres, súper especiales. Y además que nuevamente es como valorar tanto el hoy y el presente, que Azul era lo que teníamos, el día era todo, el ahora era lo que teníamos. Mañana no sabemos, porque mañana, como subió 1 gramo, al otro día pierde otro día le tienen que hacer unas transfusiones, mucha información y muchas cosas que pasaban en un bebé tan chiquito, tan vulnerable, que uno no sabía qué iba a pasar. Entonces como que los momentos que podíamos hacer el canguro eran como para nosotros, pues como valorar cada cosa, cada logro era un gran logro, y nuevamente no es dar la vida por sentado, sino que pues como muchas otras madres que han vivido normal todo, pues para nosotros era cada cosita era un logro, cada gramo, que si respiró bien, que si pudo ir al baño bien, entonces todo le funcionaba, que cualquier cosa, que el ojo, todo era como wow, pues todo era de celebración. Entonces nuevamente era agradecer y valorar la vida demasiado, como que en todas esas pruebas de miedo a perder es como también miedo a valorar la vida y a confiar en la vida. Entonces fue un proceso también de ir confiando, porque sí, muy difícil, tú no puedes estar con tu bebé y esa separación, pero también confiar y aceptar que así fue, pues más que de irme como muchas otras personas, porque entiendo cómo se pueden ir por el otro lado de angustia, de miedo horrible y de estar pues como transmitiendo ese miedo de perderla, porque uno puede estar así, porque sí da miedo. Ok, esto es, vamos a confiar, a respirar. Que realmente siempre
frente a cualquier situación de la vida hay que continuar y nos detenemos un segundo y pensamos, ¿de qué forma voy a continuar? ¿Cierto? Sintiéndome con todo este dolor y esta oscuridad y esas sombras, o de esta forma, para transformar, ¿cierto? Para sanar, para albergar, para confiar. Entonces también es otra prueba también más para ti como mujer de ser una mujer bastante perseverante, de persistir, Cuando Azul tenía 1 año, yo creo que vivo la prueba más fuerte de la vida. O sea, la muerte de mi hermano y en esta sí se me fragmentó mi alma, porque yo sentí que Azul se me iba, que Azul se moría. Le dio una convulsión que yo en ese momento no sabía qué era. Entonces para mí en ese momento de incertidumbre, de no saber cómo actuar porque no sabía qué le estaba pasando, para mí ese momento Azul se me estaba yendo, se estaba muriendo. Entonces es en ese momento donde me toca pues llamar al pediatra, como reaccionar para salvarla, irme en un taxi hasta el hospital en México, que son los tráficos impresionantes, pero como que tener esa niña en los brazos sin saber qué poder hacer, cómo ayudarle, verle su rostro como ido, o sea, desmayada, realmente yo pensaba que se me estaba muriendo. En el transcurso de mi casa al hospital, ella era muerta, como desmayada, y yo muy angustiada llegué al hospital, entregué la niña, como que sálvenla, y ahí es como donde yo me desplomo y caigo, o sea, como que me rindo a la vida, no puedo más. Y ahí es como cuando yo digo, sentí como una cosa de me rindo, que en ese momento estaba Manuela, mi amiga, que me sostiene ahí, y yo ya, no puedo. Pues luego entendí que había tenido una convulsión, que ya después entendí cómo se manejaba el tema, pero en ese momento era algo desconocido y yo no sabía cómo manejarlo y no sabía qué le estaba pasando. Entonces para mí en ese momento es como que yo siento y me enfrento con el miedo más grande de mi vida. O sea, es como que ahí sí estoy en el encuentro con mi sombra, como con toda. Y vivo un proceso de soledad y de miedo y de angustia durante unos meses, cuando pues que me empiezo a recuperar, pero a vivir muy con el miedo donde donde le vuelva a dar, qué va a pasar si no estoy, qué va a pasar. O sea, que ese miedo de pérdida estaba ahí constantemente. Estaba latente, estaba de miedo ahí constante, porque era algo que él podía volver a suceder, ¿cierto? Entonces, ¿cómo soltar ahí la vida cuando estás tan arraigada como con ese sueño ahí, y cómo hacer mi vida sin ella? Pues ir a hacer mis cosas cotidianas, pues me costaba volver a yoga porque donde la dejé sola y le vuelva a dar, entonces se volvió la culpa, pues todo sí, esto es como que empiezan a vivir una soledad, una angustia, como algo muy muy profundo. Es como una tristeza muy profunda, una soledad, una angustia constante y nuevamente una prueba para seguir soltando. Me demoré, empecé a entenderlo y a vivir más tranquila, pero realmente fue como a los 2 años, cuando yo vuelvo a Colombia. Estoy en mi finca, es pandemia, quedo encerrada en mi núcleo familiar con mi esposo, mis papás, y empiezo a sentirme contenida, sostenida, y es en el momento que yo puedo soltar y liberar ese. Ya vivía más tranquila, pero yo creo que ahí fue cuando yo ya solté y dije, bueno, listo, esta es la vida, eso es ya. Yo creo que ahí fue cuando realmente pues hago mi sanación como de este tema y me sentí muy sostenida, que yo creo que en la maternidad eso es muy importante, porque en la maternidad es cuando nos encontramos con nuestras propias sombras, nuestros miedos, y
y necesitamos ser sostenidas y necesitamos hablar y expresarnos, Para como encontrar esa validación de ese trance emocional que estamos viviendo, que cubre toda nuestra salud, cubre nuestra salud mental, emocional, espiritual, física. Esa contención que tú recibiste. Entonces esa contención que yo recibí ahí me dio como albergue las alas para vivir la vida como ya, de confiar y soltar. Parece muy chévere, Caro, que durante todas esas pruebas que viviste en tu embarazo, para embarazarte, en México, cuando vuelves acá en el año 2020, justamente la pandemia llega con un mensaje poderoso para toda la humanidad, pues también estabas ahí. Llegaste con tu nueva familia, la que elegiste, todo lo que consideras de albergarte en tu vida, y también junto a tu otra familia de raíz, tu familia de cuna, estabas como te estuvieras completando, como si estuvieras teniendo un mensaje de aceptación para ti, decir, estoy completa, o sea, ya por fin estoy completa, donde estoy sostenida, Azul está bien, estoy también volviendo a mis raíces, donde Azul también llega con un mensaje súper poderoso, y es volver. ¿A dónde tenemos que volver, Caro, para sentirnos un poco más sostenidas? ¿A dónde? Sí, yo siento que Azul me trajo a mis raíces, a mi cuenco, a mi útero familiar, o sea, donde albergaba todo ese amor y ese sostén que yo necesitaba, porque digamos que llevaba muchos años viajando aquí y allá, pues como una nave viviendo por varios países, que me encanta viajar y vivir otras experiencias, pero digamos que, y en mi mente no estaba volver. Azul realmente me trajo. Y me trajo mis raíces, me trajo a volver a conectar y con la naturaleza. La pandemia para mí fue un año muy hermoso de sanación y de verla a ella otra vez como también súper sanita, volver también, verle vida en ella un montón. Fue hermoso para ella y para todos nosotros, y fue en el momento que dijimos, pues vengámonos a vivir acá. Vamos a vivir acá, que pues la familia es muy importante, los abuelos, ver a Azul crecer con sus abuelos y que ellos la pueden disfrutar y ella disfrutarlos. Entonces como que empezamos a ver todo esto que no teníamos allá, que digamos uno siempre tiene que tener tribu, y teníamos nuestra tribu de amigos, pero nunca es esa sensación de sentirte contenida. Pero yo sentía una contención que me hacía falta, que la sentía cuando mi mamá iba mucho. Pues cuando iba a visitarnos, a estar con nosotros, yo sentía la contención, pero es que aquí fue como en la finca donde yo crecí desde los 4, es como volver a mí. Y abrazar toda esa historia que comenzó desde la niñez, desde los 9 años, con la pérdida de Juan Camilo, y también de qué forma la estoy enfrentando ahora, ya que soy madre, ya que he pasado pruebas asombrosas para mi vida. Cómo abrazo y cómo agradezco ese ahora que te estás en el cuenco de la vida, en el cuenco familiar, en el cuenco de la naturaleza, en el cuenco de la alegría, en el cuenco del confiar. Sí, en el cuenco de confiar, en cómo la naturaleza te ayuda tanto a sanar, cómo estar en contacto con la vida, la naturaleza, fue súper sanador para mí. Creo que para Azul fue también como... ¿En qué momento podrías decir, yo he aceptado honestamente que con Azul me siento completa, y qué forma de maternar puedo transformar, o de qué forma puedo seguir maternando la vida? Yo tuve un momento como de... Digamos que yo siempre, pues obvio, soñé ser mamá y me soñaba 3 hijos, pero digamos que la vida fue pasando, los años también, yo siempre me soñé también el día que tuviera un bebé, poder dedicarle tiempo. Yo decía siempre como que bueno, poder dedicarle a mi bebé por lo menos 2 años. He sido mamá súper presente, pero porque siempre he querido eso y me lo he disfrutado, y han pasado los años y yo empecé a tener como una cosa, ¿será que tenemos otro? ¿Será que no? Como muy
no sabía hacia acá, hacia allá, ya Azul con 5 años, ya ha pasado un tiempo, para mí no es fácil. Viene un momento como que digo, bueno, yo voy a abrir la posibilidad de tener otro bebé, pero si el universo quiere, si Dios quiere, o sea, no lo quiero forzar, ¿cierto? Fui a revisarme y ahí empieza un proceso muy bonito también de conexión con útero, pero y ahí pues me doy cuenta que tengo endometriosis y decido operarme, ¿cierto? Para ya estar como preparar mi casita, para estar lista y bueno, si va a llegar, llega. Ya está todo médicamente perfecto. Cuando ¿cierto? dices operarte, no es para no tener hijos, sino para reparar la endometriosis, porque yo sé que es algo que se puede hacer natural, la alimentación, pero es un proceso muy largo. A mí la edad ya me estaba como o sea, si esto va a pasar, eso es ya, ¿cierto? Entonces yo decidí en ese momento operarme, ¿cierto? En esos momentos de conectarme con el útero y estar acostada también, cuando me operaron, volví a mi herramienta del arte y empecé a pintar úteros y empiezo ahí a encontrar también como un arte muy bonito que nunca lo había tenido, pues nunca, o sea, yo pintaba, hacía cuadros, pero esto era muy ilustración y muy de como si yo canalizara lo que fuera, lo que me saliera. Y empecé a ver y en mi perfeccionismo empecé a aceptar que qué lindo este dibujo, pues no es perfecto, pero como que wow, qué lindo lo que está saliendo acá. Y empecé a pintar úteros floreciendo, como a hacer toda esa sanación, como que estoy sana y empiezo a sacar todo eso, como que solo quiero florecer, o sea, solo quiero que este cuenco creativo vuelva y salga, que ya lleva un rato maternando feliz, pero como que ya quiero conectarme como con ese poder, ese fuego que hay ahí. Creativamente me empezó a salir eso y llega un momento en que pasa un tiempo, no sucedió tampoco, y hay un momento muy hermoso cuando yo estoy en Bali y estamos cerrando pues como el retiro en un fuego, y yo dije, ya, me rindo, acepto, yo no vine acá a concebir, pues como a ser madre, pues digamos, de pronto mi misión es otra, o sea, como que ya me siento completa con Azul y como que lo entrego al fuego y digo, ya, no más, o sea, este tema de la maternidad, ya, lo dejo acá y vamos para lo que sigue. Como que ya no estaba de si quiero, no quiero, cómo hago aquí, pues como un montón de cosas que tenía, sí, no. Entonces es en ese momento cuando yo acepto y digo, yo no, tal vez yo tengo otra misión en esta vida y no es esta, pues es crear otras cosas, es crear otros proyectos, es crear... es acompañar. Es acompañar, es pero maternar. yo en ese momento no lo sabía, entonces ya la vida después me fue mostrando. En el momento que yo entregué y acepté, dije, me siento completa con Azul, estoy bien así, ya la maternidad, ya siento que pasó otro, además que me costaba, para mí fue un duelo también decir, ya no quiero ser más mamá, pues ya siento que ese ciclo pasó, ya, no quedo naturalmente, no, entonces no es esa mi misión, ¿cierto? Entonces, cuando yo realmente entrego eso y acepto, es cuando se empiezan a abrir otras puertas de mi vida, y en un momento que estaba hablando con una amiga, yo le estaba hablando de mi maternidad, de todo, y entonces yo llego y le digo, yo creo que yo en una vida pasada fui dula, y entonces nos resonó demasiado eso que yo dije, pero lo dije como... Y empecé a sentir también que yo era eso, como que sí, y eso me empezó a resonar tanto en mi cuerpo, como que, y me empezó a dar una felicidad de sentir que como que claro, yo puedo acompañar a otras mujeres en este proceso. Llego de Bali, pero yo digo, ay no, pues yo que estaba eso pensando, eso fue allá, eso estaba en otra vida, pues toda loca pensando pues que es dula, no sé qué, pero cuando ya uno está metido en eso, empiezas a ver, Instagram te muestra cosas y como que todo se empieza a sincronizar y como a llegar las cosas de una manera muy mágica, y me encuentro con mi prima y me dice, una prima que adoro, dice, Caro, estoy embarazada, y yo le dije, déjame ser tu dula.
Permíteme este don, Ella por me dijo, favor. obvio, claro que sí, pues amaría que fueras mi doula. Yo le dije, yo no soy, pero yo creo que puedo acompañarte y me voy a preparar para eso. Y fue también como, uy, como creérmela y meterme en el papel y como estudiar y aprender en un tiempo. Y creo que viví una de las experiencias más hermosas y alucinantes de mi vida. Fue un viaje a mí. O sea, ver nacer este ser fue como una sanación completa para mí. Pues, como de lo que yo no viví y no, es que eso es un viaje muy impresionante. Entonces, como que ese momento para mí fue otro momento de mi vida importante, donde yo digo, ok, Reconocer que también estás siendo madre. Esto es un camino en que sí ese quiero momento. que sí quiero explorar y por eso es que ahora me estoy formando como doula. Bueno, Muy entonces bien. cuando me conecto con esta misión, que la sentí muy profundo en mi alma, se me empiezan a abrir muchas posibilidades. Entonces, esto de acompañar a mujeres en unas terapias que hacemos con mi esposo, no solo a mujeres, a personas, acompañar a mujeres en sanaciones de útero, que a la vez yo sigo sanando, porque digamos que hay mucha carga ahí de frustración de tantos años de no poder quedar embarazada, de aceptar el no poder crear, de aceptar no ser, pues digamos que en momentos yo decía no soy suficiente, porque no lo puedo lograr, y otras sí, porque ¿qué hay en mi cuerpo que no? ¿Por qué no soy capaz? ¿Por qué no puedo? Entonces hay mucha frustración y mucha emoción que yo sigo sanando, que ya acepté, pero que hay que seguir. Entonces digamos que cuando acompaño a mujeres en sus sanaciones de útero, pues también sigo sanando yo, porque esto es, sanar es... O sea, no eso y continúo con esto, y entonces la vida me ha abierto un camino muy lindo de acompañar mujeres en su proceso de búsqueda también, en su proceso de fertilidad también, en su proceso de nacimientos, pues de acompañarlas en su gestación. Hermoso. Y creo que está más claro mi camino ahorita, como que ahora entiendo por qué no pasaba, sino que era para yo poder acompañar a otras mujeres, y eso ha sido muy hermoso, pues como en el momento que yo acepté que no vine a esto, que ya me siento bien con Azul, ese es mi sueño, del adorado mi tesorito, y ya, con eso estoy bien. Ahora estoy completa, me siento completa. Estamos completos. Me siento completa. Con y el lista hijo que para tengamos, con los 2 hijos que tengamos, con los 3 hijos que tengamos, o sin hijos. O sin hijos. ¿Cuántas mujeres también de pronto están en esta misma tónica de buscar hijos y no se les da? Uh-huh. Ahí podría entrar la cabida de aceptar o de seguir intentándolo o de Pues, sanar. sí, yo agradezco que tuve esa posibilidad y que exista esa opción y que pude cumplir ese sueño, que lo vivo día a día. Veo a Azul y es como que, wow, gracias Dios mío que la tengo, ¿cierto? Uh-huh. Agradezco que existan esos procesos de fertilidad, pero digamos que en el segundo yo ya decía, no, o sea, que pase naturalmente, si yo vine a esto, si no, no. Y ahí fue cuando ya dije, no pasó, pasó un tiempo, 2 años, y ya dije, no, yo vine a otra cosa. Entonces como que agradezco mucho haber podido tener a Azul de esa manera, y ya, y así fue. Caro, las mujeres tenemos un defecto. ¿Cuál creerías que fue el tuyo? Guardar, no expresar mis tristezas, no llorar, no hablar de mis emociones. Estaba muy chiquita, pero digamos que eso lo aprendí así y así me quedé. He ido aprendiendo, y creo que en la maternidad es un momento muy bonito también para que nos enfrenta con nuestras propias sombras y nuestros miedos, pero que también hay que hablarlo, no vivirlo en soledad. Yo creo que necesitamos ser sostenidas y crear esta tribu donde podemos expresarnos, y que está bien estar mal en la maternidad, que no todo es tan romántico, que a pesar de que es lo más hermoso que uno vive, también es lo más duro, porque te enfrentas con cosas profundas de tu alma, y miedos y dolores, y
angustias y por eso yo ya no me quedo más callada y creo que gracias a ti estoy pudiendo también contar mi historia y también es una misión que quiero hacer porque ya decido no callar más y creo que podemos empatizarnos, ¿cómo se dice eso? Podemos Tener empatía en las mujeres. Bueno, creo que mi historia también puede ayudar a otras y la manera como las vivimos también puede ayudar a otras mujeres y sí siento que ese defecto ya ahora no va a ser un defecto, sino es como el mayor aprendizaje de la vida, como que cuando sintamos todas esas emociones, poco a poco he ido aprendiendo a que las tengo que expresar. Cuando no me gusta algo, cuando tengo rabia, cuando estoy triste, me tocó aprender a llorar porque bloqueé mucho llorar, entonces llorar, expresarnos, sacar todas esas emociones nos ayuda a liberarnos y a vivir una maternidad más sana. Gracias, Karen. Nos duramos mucho tiempo maternando y es hermoso porque le entregamos toda esa almita que está ahí y nos olvidamos de nosotros y está bien porque estamos dedicándole esa energía a ella. Ya después, esto es un proceso que toma tiempo y está bien, todas nos enfrentamos en esos momentos como que ¿dónde estoy yo? ¿Qué pasó conmigo? Somos otra mujer. No somos personas. Desde que parimos o tenemos nuestro hijo nos convertimos en otra mujer y también estamos entendiendo esa nueva mujer, cómo vive la vida. Entonces hay un montón de cosas que uno empieza a vivir en la maternidad y nos toma también mucho tiempo volver a conectarnos con esa esencia que tenemos y es ahí cuando yo empiezo con los mandalas a sacar toda esta creatividad, a conectarme como con esa esencia mía y con las flores a también florecer yo. Es como una representación de ese yo que quiere florecer cuando hago mis mandalas y conectarme con el arte. Y ahí es cuando empiezo yo también en este momento de mi vida que ya materné, como que este próximo, no sé, lo que me quede de vida es conectarme ya con esa misión de mi nueva misión, que sigo maternando, pero ya desde otro lugar como mujer, como conectada con mi mujer y con lo que quiero hacer. Sí, en la vida nos puede pasar muchas cosas y no quiere decir que porque yo ya he vivido todo esto ya sané y ya no tengo miedo de la pérdida de un hijo, pero digamos que no podemos controlarla, es como confiar y es el manejo de cómo le demos a las diferentes situaciones de la vida, es aprender a cómo manejarla, la actitud que le demos a esa situación, por más dura que sea. Inclusive en la adversidad. Inclusive en la adversidad, exacto. Donde vemos todas nuestras recibirla sombras. Y aceptarla con mucho amor y eso es lo que es, porque ¿qué? No tenemos, esa es la vida. Como escuela. La vida como escuela, como máster. Yo siempre he dicho que la maternidad ha sido mi máster de la vida y que gracias a las herramientas que he tenido desde la muerte de mi hermano he podido sobrellevar. O sea, que también es bueno como hacerle esa retrospectiva cuando uno se convierte en madre, empieza una retrospectiva de todo lo que es nuestra vida, de toda nuestra crianza, de nuestras creencias, de lo que consideramos no bien. Ahí comenzamos a filtrar y realmente es para acercarnos a un poco más de conciencia, como decías, de una maternidad sana. Sí. Porque es lo que hay, pues es lo que hay y realmente quien se encarga de eso es la guardiana, o sea, nosotras como madres. Sí, esos pequeños traumas o grandes traumas de la vida se quedan ahí guardados y es nuestra responsabilidad como hacerlos conscientes para... Sean los que sean. Sean los que sean, hacernos conscientes porque si no salen de cualquier manera. Digamos que en mí se representó en no poder crearla, pero en otras es enfermedades, de pronto la endometriosis también, de ese otro grande trauma que tuve con Azul, también empezó, pues todo sale, porque sale en el cuerpo, entonces si uno no lo habla, si uno no lo expresa, si uno no tiene ese sostén, ese núcleo que te sostiene y no estamos hablando de nuestros miedos constantes y nuestras tristezas, si no estamos hablando de todo esto que nos pasa, pues el cuerpo... Nuestro dolor y nuestras tristezas se mineralizan en nuestro cuerpo. Se encapsulan. Uy, tienen que salir. Y salieron. Están saliendo. Una iniciativa por una salud física, anímica y espiritual de la madre, donde la escritura y la voz toman forma para impactar historias de mujeres para otras mujeres. ¿Qué hace Aluna? Somos arte textil
que acomoda la vida cotidiana del hogar. Es una cobija, un nido o una toalla, pero también es un estilo de vida y gira en torno a una invitación profunda. En Aluna Baby, nuestro objetivo es facilitarle a las madres coseduras confortables y prácticas, en un mundo que desplaza la comodidad del infante. Queremos apoyar la vida de la madre, según sus necesidades y en la forma que vive. Conoce todo nuestro arte textil para el nacimiento en alunababyoficial.com.